Bueno, señores, y tal como habíamos anunciado al inicio del programa, esta mañana nos sentimos honrados con la participación del ingeniero Ángel Rafael Salazar Rodríguez, quien es el administrador de GEGID. Y GEGID es Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, pero también incluye energía eólica y energía solar. Así que le damos la bienvenida, ingeniero. Un placer que esté con nosotros en esta mañana. Sí, buenos días, tanto a ti como a todo el público que nos está mirando. Y también decir a don Ramón, que no está aquí, don Ramón Núñez Ramírez, que no está aquí, pero es parte fundamental de este espacio. Así es, ¿no? Ramón está en el otro estudio haciendo una grabación que vamos a ver mañana bueno, es un secreto. Yo no sé si ya lo está anunciando el canal, ¿cierto? ¿Todavía? No, una sorpresa. Bueno, lo cierto, señores, es que GEGID es una empresa de generación hidroeléctrica dominicana del sector energético donde el Estado dominicano es el propietario. Entonces esto incluye la energía que viene del agua y también ahora es decir, las presas, sí, y la energía eólica y energía solar. Hemos visto que ustedes han entrado como la conga y han comenzado ya a reanudar la construcción de presas, por ejemplo la de Boca de los Ríos en Santiago Rodríguez, entre otras. Cuéntenos qué encontró y cuál es el cronograma de trabajo y el compromiso con la población que cada día, pues claro, que quiere que le satisfagan sus necesidades en cuanto a tener energía eléctrica, no importa la fuente de generación que se utilice. Sí, bueno, cuando entramos a la institución el 16 de agosto, desempolvamos un plan estratégico que había en la institución y entonces lo readecuamos y lo revisamos y lo readecuamos. Ese plan estratégico conlleva una serie de obras a largo plazo y una serie de actividades a largo plazo, mediano plazo y corto plazo, y entonces se ordenaron y se retomaron. Eso encontramos la presa de Dos Bocas en Guayubín, en Santiago Rodríguez, iniciada. Soy en la línea noroeste, mi línea noroeste. Una importante obra iniciada, pero no tenía los permisos ambientales porque no tenía estudio de impacto ambiental. Como queremos hacer la cosa con transparencia y queremos hacer la cosa siempre apegado a la ley, de una vez recibimos un llamado de instituciones de medio ambiente y paralizamos la obra, porque se estaba construyendo, se había iniciado sin los permisos ambientales. Y entonces completamos los permisos ambientales, el estudio de impacto ambiental, recibimos los permisos ambientales y hace 3 semanas que se reanudó la obra, una obra tan importante porque va a irrigar más de 100.000 tareas en esa zona, para el sector agropecuario. Más de 100.000 tareas. ¿Y cuándo será eso posible? En 2 años y medio ya estará lista esa obra. Va también... Porque ya estaba iniciada, ¿cierto? Se había iniciado, tenía alrededor de 7, 8 meses que se había iniciado, pero sin tener los estudios de impacto ambiental. Bueno, entonces también va a tener generación de energía, no tanta, pero sí importante, 2.2 megas de energía para la zona. También control de las avenidas, va a tener un impacto en el área turística, porque todo eso conlleva al manejo de un área para ecoturismo. También tiene impacto en lo que se refiere a la ganadería, que en la época de sequía tiene mucho problema en esa zona, que es una importante zona ganadera. En fin, una serie de beneficios para la zona. ¿Y qué hacemos nosotros? Y esta es la parte importante. Nosotros desde que llegamos, yo soy parte del plan estratégico de San Cristóbal y soy un enamorado del desarrollo de las comunidades. Y llevamos eso también a la institución. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Armamos una especie de alianza público-social que es reunirnos con todas las comunidades donde tenemos impacto. Es decir, para integrarlos. Integrarlos, ver las necesidades para el desarrollo de la zona y hacemos un plan con esas comunidades para entonces que la obra de generación, la obra de la presa, sirva entonces para el desarrollo conjunto de toda la zona, donde incluimos los acueductos de la zona, donde incluimos los caminos y carreteras, donde incluimos la electrificación y una serie de necesidades que son propias de la zona, y aprovechando la oportunidad de la construcción de una obra de tanto impacto como una presa, entonces desarrollamos y no dejamos deudas sociales, porque antes se hacían este tipo de construcciones que son muy importantes, se impactaba de manera positiva al país, pero se impactaba de manera negativa a la zona, y entonces eso ha quedado parte del pasado, porque hacemos una especie de alianza público-social con todos los sectores, lo discutimos, lo escuchamos, y entonces hacemos una planificación que queda ahí para ejecutarla de manera paralela con la presa en el desarrollo completo de toda la zona.
En el caso de esta presa, la obra conlleva una inversión de $40 millones. ¿Esos $40 millones, ¿de dónde van a salir? Es inversión propia de la institución. Es decir, tiene esos recursos. Sí, sí, la institución, encontramos una partida que se había separado del fondo propio de la institución y nosotros lo hemos estado completando y tenemos los fondos propios de la institución, o sea, ahí no hay préstamo. Hay una ventaja en las construcciones de nosotros. ¿De dónde le llegan los fondos? De la venta de energía de las presas que están actualmente funcionando y entonces con una buena administración esos recursos se van, vamos a decir, separando o se van articulando para proyectos que son de impacto positivo en las presas que están y también para el desarrollo de presas y de proyectos en los que podemos también completar. Dice la prensa que ustedes administran, en su página, 27 centrales hidroeléctricas. Así es, así es. Así es. Y el cronograma de acción, qué bueno que comenzaran por la región, que me interesa mucho porque la línea noroeste, y además que es una necesidad que esa zona del país tenga, no solamente el tema de la generación, que en este caso ya usted ha explicado que no sería tanto, pero sí el beneficio para irrigar esas zonas y que la agricultura no se vea afectada, y también para los animales. ¿Con qué cronograma ustedes siguen de trabajo y cuáles obras ustedes van a privilegiar? Bueno, además de Presa de Dos Bocas en Santiago Rodríguez, esa zona, nosotros tenemos el proyecto de La Placeta, que es el proyecto más grande de generación hidro en el Caribe. Eso es en la zona de la Sierra de Santiago. Eso conlleva el impacto en 2 municipios, San José de la Mata y Jánico, y 6 distritos municipales. Tal y como te decía, nosotros desarrollamos un proyecto de, vamos a decir, de desarrollo en esas comunidades, y ese mismo hemos hecho también allá, en un proceso de discusión con todas esas comunidades, escuchar todos los diferentes sectores, y ese proyecto conlleva también el manejo de toda esa zona que es riquísima y bellísima en su aspecto ecoturístico, el manejo de los acueductos, una zona que es rica en agua y sus comunidades tienen problemas de acueducto, el manejo también de la electrificación, de los accesos, caminos y carreteras, y toda una serie de proyectos alrededor de esas comunidades para el desarrollo y el bienestar de toda la gente que vive alrededor de la sierra. Es un compromiso y se convierten en veedores los líderes sociales y además también del impacto en el trabajo, hay que decirlo así. Cuando, por ejemplo, en la construcción de esa presa de La Placeta, nosotros vamos a impactar entre 3.000 y 3.500 empleos en el proceso de construcción. Exacto, pero una de las preguntas que me dijeron, bueno, cuando dijimos que venía usted al programa, es pregúntale al administrador, ¿por qué EGEGI tiene que construir las presas? ¿Por qué tiene que hacerlo? Es parte del desarrollo propio de la institución. Las presas aquí las construyen dos instituciones, o el INDRI o EGEGI. Son las 2 instituciones que construyen presas. Bueno, también puede hacerlo la CAS en menor instancia y también pudiera hacerlo INAPA, pero no está en el programa, pero siempre corresponde la construcción de presas de manera histórica al INDRI y a EGEGI, las 2 instituciones. ¿Y cómo se hace? ¿Se hace por licitación? ¿Cómo son los mecanismos de selección de quienes harán la obra? ¿Cómo hacen? ¿Cuáles son los controles para que sea transparente los recursos utilizados, etcétera? Se hace por licitación. Pero no de emergencia, ¿verdad? No, con una situación. Las presas, la mayoría están licitadas, las encontramos licitadas por los anteriores gobiernos. Por ejemplo, la presa de Santiago Rodríguez, de las Dos Bocas, está licitada por el anterior gobierno. La Placeta también está licitada desde el 2005, estamos hablando. Están licitadas, entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo? La presa de La Placeta se está haciendo un modelaje en términos económicos para hacer una alianza público-privada. Eso, pero no excluyendo a quienes se resultaron ganadores de la licitación. Con ellos en su licitación, sí. Lo único que los fondos y la supervisión y el control de esos fondos se va a hacer a través de ese equipo económico que va a invertir junto con nosotros y de nosotros también. O sea, va a tener una transparencia por encima de lo que se ha construido en términos anteriores, porque cuando entran o fideicomiso o alianza público-privada, entonces entra una supervisión extra porque el que va a invertir tiene que supervisar cómo se van a manejar esos fondos, verificar el presupuesto, verificar los diseños y todo ese tipo de situaciones que le agregan transparencia. Y hay una ventaja con nosotros. Los proyectos que hacemos desde EGEGI
en términos de construcción de presas, tienen una alta tasa de retorno. Y por eso es muy fácil hacer, y es lo que estamos desarrollando en este momento, es muy fácil hacer alianza público-privada donde vienen capitales a invertir y donde el Estado no tiene que hacer inversión de manera directa o hacer fideicomisos. Por ejemplo, nosotros estamos también desarrollando el proyecto de Artibonito, que está en proceso de los estudios de diseño, los estudios de impacto ambiental y de diseño, y ese proyecto se está planteando como un fideicomiso, el de Artibonito. Ese es en la frontera y tiene entonces que hay una fase que es ya de vinculación del Estado y Cancillería con el Estado haitiano para hacer que el proyecto se haga bajo consenso. Pero nosotros estamos completando la fase de estudio, diseño, y de manera paralela debe entrar Cancillería y debe entrar la Presidencia a hacer la fase de negociación y de acuerdo con nuestro vecino hermano país de Haití. Tenemos también otros proyectos importantes como es, por ejemplo, Guaigüí, que es un proyecto que se paralizó. Ese proyecto tiene viejísimo. Sí, ese proyecto tiene una historia que es mejor, que es muy larga, pero solamente la básica. El proyecto de Guaigüí es un proyecto importantísimo para La Vega. La Vega se está quedando sin agua y la única forma que en 10 años tenga agua para poder subsistir esa población es que se construya la presa de Guaigüí, que se había iniciado en el 2005 y se paralizó posteriormente. Y entonces hemos retomado ese proyecto porque GEGI tiene otro proyecto añadido al proyecto de Guaigüí, que es un proyecto de generación de energía a través de rebombeo, que va a ser el primer proyecto en el Caribe de ese tipo. Entonces, es importantísimo porque además con ello nosotros nos hemos sentado con el Consejo de Desarrollo de Jarabacoa y también con empresarios y con funcionarios de La Vega, y hemos iniciado lo que también un plan de desarrollo allá, donde lo primero que identificamos fue que la zona necesitaba la carretera de la 7S, que necesitaba Jarabacoa su acueducto, que no lo tiene, y que necesitaba el manejo de las aguas residuales, entre otros proyectos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Jacqueline? Algo mágico. Nosotros, conjunto con ellos, le caímos atrás a que esas obras fueran parte del desarrollo y de las construcciones prioritarias del gobierno, y ya se oficializó la construcción de la carretera la 7S, que la tiene Obra Pública, ya se oficializó el acueducto, que lo tiene la CORA junto con INAPA, y ya se oficializó también la ejecución del drenaje sanitario de Jarabacoa, que es muy importante, porque Jarabacoa, toda la basura y los desechos de Jarabacoa caían al yaque e iban a Santiago. Okay. Sí, entonces todo eso fue parte de la planificación de nosotros junto con los líderes de la comunidad, y entonces ya están oficializadas las construcciones de esas obras a través del gobierno central. Bueno, todo el mundo estamos cumpliendo con lo importante. Sí. Quiere energía eléctrica, quiere agua y quiere participar, sobre todo las comunidades. Muchos analistas, ingenieros, entienden que la próxima lucha de la humanidad será por el tema del agua. Que ese será yo no voy a decir el commodity, pero será el elemento, así como el petróleo, que es importante, oro, qué sé yo qué, el agua será. ¿Tienen ustedes de casualidad algún estudio que nos pueda compartir en cuanto a cómo estamos nosotros en cuanto a nuestros recursos hídricos y su aprovechamiento? Sí, hay unos estudios que lo maneja el Gabinete de Agua, el INDRI y nosotros, que es con relación al uso eficiente del agua y al estado de cada provincia en términos de agua. Y entonces aquí hay que hacer una serie de inversiones en presas y además en regulación eficiente de esa agua de las presas, porque también si se construye la presa y no se regula de manera eficiente, pues entonces se desperdicia mucha agua. Por ejemplo, en la irrigación, que es donde se usa la mayor cantidad de agua, porque en el caso de energía el agua se usa y vuelve otra vez al cauce, no se consume. El agua en energía no se consume, se recicla exactamente. Entonces, en irrigación sí, donde hay alrededor de un 70% del agua que se usa para irrigación que se desperdicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí para poder usar de manera eficiente y, como usted dice, que puedan cada uno de los espacios del país, las provincias del país, tener adecuadamente agua potable para su consumo humano, agua para irrigación y para los diferentes usos que se debe utilizar? Bueno, en el caso de la irrigación, el gobierno ha creado una unidad que la dirige el joven Claudio Camaño,
que es para el manejo eficiente del agua de irrigación a través de procesos de presurizado de riego por goteo, y donde ahora mismo se están iniciando 4 proyectos pilotos en el país, porque la idea es llevar eso a la mayor cantidad de territorio agrícola, agropecuario del país para uso eficiente del agua, y esa unidad va a ser muy importante y está haciendo un gran trabajo, y esa es de la forma como estamos cumpliendo, o sea, porque el gobierno al inicio de la gestión hubo elementos fundamentales que se definieron como la transparencia, la institucionalización y el uso eficiente de los recursos del Estado. Y cuando en el término de agua se crea esa unidad, que la dirige, como decía el joven Claudio Camaño, que está muy integrado y que es un conocedor porque es graduado en esa área de agropecuaria, se graduó en el Politécnico de Ollora y después en una universidad sobre el tema. Entonces, podemos hacer que el agua, que es un bien ahora mismo, el principal bien, no solamente para el futuro, sino desde ya, desde ya, es el principal bien, entonces se maneje de manera adecuada. Okay. Y el país necesita eso. ¿Cuántas presas más necesitamos nosotros para estar cubiertos y que nuestros recursos hídricos se preserven y que justamente cumplan el papel para el cual debe ser diseñado, por todos los beneficios que usted dice y que se sabe que el agua sin represar se pierde muchas veces, se pierde y es en perjuicio de las comunidades? Actualmente ustedes administran 27, pero creo que hay 34. Sí, son 34 presas. ¿Cuántas más nos faltan? Nos faltan muchas, porque las presas se dividen en grandes, medianas y pequeñas. Pequeñas se pueden hacer cientos de presas pequeñas que impactan en mucho beneficio en comunidades pequeñas que a veces tienen problemas para el acceso de energía y el suministro de agua. Y bueno, en las presas grandes hay varias que hay un plan ahora mismo que se ha desarrollado, se está socializando lo que es el Pacto del Agua y la Ley de Agua, que está en proceso para cursarse por el Congreso. Y ese pacto y la Ley de Agua tienen una serie de presas prioritarias en los próximos 10 años. Te puedo decir que a través de nosotros, de GEGIT, está la presa, te decía, de Guayubín, que es Boca de los Ríos, en Santiago Rodríguez, está la presa de La Placeta, está la presa hacer otra presa allá en Nagua, en Boba, hay una pequeña y está planificada otra, está la presa de Artibonito, el INDRI tiene en su desarrollo varias presas, está la de Yuma, está la de Guaigüí, está también hay una en Puerto Plata que está planificada. O sea, en fin, ahora mismo para los próximos 10 años tenemos planificada alrededor de 15 presas a través del INDRI y de nosotros que van a impactar de manera positiva, presas grandes. Entonces, pequeñas, trabaja la UER en presas pequeñas, en embalses pequeños, vamos a decir embalses pequeños, no presas. Entonces, ahí se pueden hacer cientos, porque nosotros tenemos fuentes que podemos, vamos a decir, regular y que sería de mucho beneficio poder hacer esos proyectos para esas comunidades. Una cosa, vemos que ustedes tienen el sorteo de 24 obras de infraestructura que serán realizados del 10 al 13, bueno ya, al 13 de agosto. Inició ayer. Son 92. Bueno, sí, dice que son 92 obras de infraestructura por un monto general de 646. Sí, millones. Millones de pesos aproximadamente. El proceso continuará en La Vega, en Santiago y en San Cristóbal. ¿Cómo es eso de los sorteos? Porque tuvimos una mala experiencia en el pasado con los sorteos, por ejemplo, de las escuelas. Personas que participaban, pero no tenían las condiciones como empresa para acometer la responsabilidad cuando ya ganaba el concurso. En este caso son preseleccionadas. ¿Ustedes cuál proceso han utilizado para que la compañía o empresa que resulte ganadora realmente pueda acometer el compromiso y quedar bien? Sí, esas obras son obras pequeñas y algunas medianas. Y son obras que técnicamente cualquier ingeniero puede asumirla. No son obras con muchos detalles técnicos. Entonces, son obras muy democráticas. Porque, por ejemplo... ¿En qué sentido? Democrática en el sentido de que los ingenieros que están iniciando su desarrollo pueden participar en el sorteo y todos pueden participar, pero los que están iniciando, que a veces tienen dificultad
para aplicar en una licitación porque no tienen la infraestructura, en este caso pueden hacerlo. Entonces se hace de manera democrática porque primero se hace apegado a la ley de compra y contrataciones. Ellos nos supervisan y nos dan seguimiento y nos dan el apoyo. Igualmente con el CODIA, en combinación con el CODIA. Entonces hay un proceso de inscripción donde se depuran y se le piden una serie de documentos a los ingenieros y a las compañías. Ese proceso ya pasó y el que estamos ahora mismo es en el sorteo en sí, donde ya van los ingenieros de manera pública y transparente, se lleva también a las redes para que la gente lo pueda ver, el que no esté ahí, porque ahora con el asunto de la pandemia puede algún ingeniero no participar, pero lo puede ver entonces a través de las redes. Y entonces se hace un sorteo a través, cada ingeniero tiene un bolo que se introduce en una tómbola. Por ejemplo, en el día de ayer, como a veces hay siempre algunas situaciones y se dio algún caso, ¿verdad?, que escondieron un bolo en una... sí, ay, Dios mío. Un ingeniero pidió ayer, que estábamos en San Juan, que buscaran el número de él en la tómbola. Y hubo que buscárselo porque esa es la transparencia. Y cuando él vio que sacaron el número de él y vio que estaba dentro, dijo, ahora sí, vamos a participar. Porque a veces siempre habían algunas trampitas en ese tipo de cosas. Y esa es una de las cosas que el gobierno ha decidido desde el 16 de agosto, la transparencia. Y entonces, bueno, esto es una fiesta de los ingenieros y de las comunidades porque se han hecho cuatro bloques donde tenemos impacto, donde tenemos presas y centrales. Primer bloque que fue ayer era San Juan, Azua y Independencia. Y había una obra de Pedernales también. Entonces, ahí eran obras comunitarias en la zona de impacto de Její. Entonces, que son los municipios y distritos que están donde tenemos esas presas y esa generadora. En el día de hoy en La Vega, donde va a La Vega, Bonao y va también Sánchez Ramírez. Está recorriendo el país entero. Donde tenemos centrales y presas, son muchas provincias. Mañana va en Santiago, donde va Santiago Rodríguez, Valverde Mao y Nagua, que son las provincias donde tenemos instalaciones. Y el viernes va en San Cristóbal, donde va San Cristóbal, Baní y Ocoa. O sea, son las provincias donde tenemos impacto porque tenemos presas centrales, que tenemos una serie de los compromisos sociales que hemos hecho y nosotros generamos recursos a través de la venta de energía. Entonces, una parte de esos recursos van a obras que benefician esas comunidades y que son necesidades sentidas y a veces necesidades estratégicas de esas comunidades y que nosotros podemos hacerla. Pero no solamente hacerla, nosotros acompañamos a esas comunidades también en gestiones de obras importantes en otras instituciones que a veces se le hace difícil a ellos, pero como uno tiene vinculación y contacto con la mayoría de los ministros y directores, entonces para nosotros es fácil darle seguimiento a una obra que necesite, por ejemplo, Los Cacaos, que tiene un puente que se está cayendo y que se va a iniciar en los próximos días, hay una licitación para eso, o que tenga, por ejemplo, las Yayas allá en San Juan, o que tenga Sabaneta allá en Santiago Rodríguez, donde tenemos la presa Boca Los Dos Ríos, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer la gestión junto con sus comunidades, con sus dirigentes, con sus activos sociales que tienen. Entonces, eso ayuda a las comunidades. Bueno, además de ese seguimiento que usted dice que le va a hacer, yo me comprometo a darle mucho seguimiento. Y eso es importante. Le voy a dar un seguimiento. Sí, y después vamos a ver si realmente pasa con buenas notas. Y esperamos que así sea. No, y le podemos entregar el plan, por ejemplo, en esa zona, porque se hace un plan para que se va a desarrollar no solamente de la construcción de la presa, sino de las obras de impacto social en esas zonas de impacto de la presa, y que usted vea y le demos seguimiento y que también pueda decir, bueno, esta no se ha iniciado todavía, y le podemos explicar por qué, o Meta se está desarrollando, la gente está contenta. Le daremos seguimiento. ¿Usted sabe por qué? Y lo importante es que se cumpla, porque ganamos todo. Ganamos todo, sí. Sí, porque esta es una institución realmente que donde se hace una presa y donde la gente tiene acceso a los recursos hídricos y a la energía, eso significa mucho desarrollo y compromiso. Por eso y bienestar para esa población. Por supuesto, esa es la base. Esa es la base. Así que nos sentimos muy complacidos de su participación. Esperamos que no sea la última vez que esté aquí en Telematutino 11. Nos comprometemos a darle seguimiento y a compartir con los televidentes lo que esperamos sean logros. Gracias. No hablamos de los proyectos solares y eólicos, pero es muy importante. En la próxima entrevista es bueno que se toque ese tema porque es una incursión nueva que la ley nos permite, pero que nunca se había hecho de parte de GEGIT, y que es desarrollo, es parte de los compromisos que hizo nuestro presidente y que hemos iniciado, y que tenemos varios proyectos que están en desarrollo también, tanto eólicos como solares. Actualmente. Actualmente tenemos brazo derecho, que
eso es en la división Navarrete Esperanza, que es un proyecto piloto de energía solar. Estamos ahora mismo en la fase de desarrollo del proyecto Tierra Nueva, que son en Jimaní 100 megas de energía eólica. Tenemos también en desarrollo proyectos alrededor, encima del espejo de la presa, en los lagos de la presa, que es una forma de aprovechar esas instalaciones también con proyectos solares. Y tenemos también varios proyectos eólicos en diferentes comunidades que van a permitir aumentar la instalación de energía renovable, energía limpia, sí, y la participación en la matriz nacional, energética nacional de energía limpia, que eso reduce divisa, eso reduce contaminación y es un aprovechamiento total de las energías limpias en el país y que beneficia a la economía nacional. Así es que bueno, de eso vamos a hablar, de eso, a veces esos pequeños proyectos Sí, que sí. resuelven la vida de muchas Importantes. comunidades que lamentablemente a la fecha no tienen esas instalaciones de energía eléctrica. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos con la recta final de Telematutino 11.